Buenas tardes, bienvenidos a este webinar del mes de mayo. Pues bueno, por aquí la gente que ya anteriormente ha estado atendiendo estos webinars, veo varios nombres por aquí conocidos. Si pueden por ahí poner la cámara, pues me gustaría mucho saludarlos. Por aquí ya están poniendo de dónde nos están, pues están conectados de Querétaro, de la Ciudad de México, Estado de México, San Luis Potosí. También por ahí estuve revisando que colocaban en el chat. Y pues bueno, si son nuevos en las sesiones, en estas sesiones me gustaría pues darles la bienvenida por estar pues aquí en estos 45 minutos, una hora que nos lleva los webinars. También la gente que está viendo a lo mejor esta repetición en YouTube, pues bueno, que sepan que estos webinars se llevan a cabo una o dos veces al mes, totalmente en vivo. Ustedes pueden participar, simplemente pueden estar al pendiente de cuándo se llevan a cabo estos eventos en la página web www.consultoriacarnegie.com. Ahí van a poder encontrar la sección de eventos. En esa sección hasta abajo viene un calendario o bueno, como un tipo calendario donde se van colocando los flyers, la información de cuáles son los eventos en los próximos meses. Entonces ustedes se pueden registrar desde la página web para que pues bueno, por ahí tengan la información y puedan estar participando en estos webinars en vivo. También los webinars, las invitaciones les llegan por correo electrónico. Entonces si ustedes están suscritos a, pues bueno, a los correos, van a estar recibiendo esta información vía correo electrónico o ya sea por LinkedIn o también por ahí por Instagram, también por Facebook, etcétera. Entonces, pues bueno, para que puedan tener esta información presente. Muy bien, voy a empezar a compartir mi pantalla. También me gustaría recordarles que estos webinars, la idea es que no solamente sea de mi parte quien les transmita la información. Trato, si son nuevos aquí y la gente por aquí que ya anteriormente ha estado en estos webinars, sabe que estos webinars es más como una conversación. Es decir, claro, compartimos información importante, información como la que vamos a ver el día de hoy, donde podemos citar ciertos artículos, información teórica, casos prácticos, pero también me gusta escuchar de la parte de ustedes sus experiencias. Entonces, si por ahí alguien dice, yo tengo una experiencia que me gustaría compartir, con mucho gusto puede abrir micrófono, o también lo puede poner en el chat. Entonces, de esa forma creamos una conversación y una comunidad que pueda mantenerse informada. La idea de estos webinars precisamente es eso, que ustedes se lleven información valiosa, que la puedan utilizar ese valor agregado que obtengan de este webinar en su trabajo. Entonces, muchas veces ha ocurrido que estamos hablando de algún tema y alguien abre micrófono y dice, a mí me pasó esto y empieza a contar su experiencia y después alguien más dice, a mí también me había pasado esto y no sabía que podía a lo mejor resolverlo de esta forma en la que ustedes lo hicieron. Entonces la idea es esa, la idea es que todos aquí podamos aprender unos de otros. Entonces, tanto yo aprendo de sus experiencias como, pues bueno, lo que yo les pueda aportar también a ustedes. Entonces, siéntanse la libertad de poder abrir micrófono, de decir, me gustaría compartir eso, lo pueden hacer, simplemente, pues bueno, levantando la mano en la parte de abajo de Zoom, viene como una manita, le pueden hacer clic y ustedes, pues bueno, si quieren abrir micrófono, aquí lo voy a ver. Por otra parte, también si tienen alguna duda, a lo mejor no conocen el tema y durante este webinar van surgiendo dudas, pueden colocarlas aquí en el chat. Yo las voy a leer, tengo aquí visible el chat en mi pantalla y puedo estar leyendo sus preguntas. Entonces, pues bueno, para que no se queden con nada por ahí guardado, ¿ok? Entonces, ¿de qué vamos a hablar el webinar del día del mes de mayo? Vamos a hablar acerca de la descarburización en aceros, vamos a ver un poco acerca de los fundamentos, evaluación y cómo nos ayuda, pues bueno, a entender esta información para un control en la industria. Me gusta mucho esta frase y les voy a decir por qué la coloqué precisamente en esta sesión del webinar. Es del profesor Feynman. Por ahí, pues bueno, hay una cuenta en Twitter que cita mucho a este profesor, pero nos dice, aprende cómo resolver los problemas que ya han sido resueltos. ¿Y por qué les comento precisamente esto? Bueno, más adelante les voy a contar el por qué, pero quiero que se queden grabados con esta frase.
Pues bueno, me presento con ustedes. Mi nombre es Ana Laura Hernández Sustaita. Para los que no me conocen, son nuevos en estas sesiones. Soy la fundadora de la consultoría Carnegie, que precisamente la idea es brindar consultoría en temas de tratamientos térmicos, temas de capacitación para ingenieros en metalurgia, calidad, etcétera. Entonces, pues bueno, al inicio mi carrera fue ingeniero industrial administrador. Al menos me gradué de ingeniero industrial administrador en la Facultad de Ciencias Químicas en Monterrey. Sin embargo, posiblemente a ustedes también les haya pasado, la vida te va llevando al camino de la metalurgia. Y así es como yo fui desarrollándome el camino de la metalurgia. Cuando llego a este camino, la verdad es que descubrí cosas totalmente nuevas que no tenía idea que existían. Y es por eso que decidí comenzar un posgrado en ciencia de los materiales. También en FIME, bueno, en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, también en Monterrey. Y pues bueno, realmente yo creo que encontré, por así decirlo, el amor en la metalurgia. Realmente me enamoré. Desafortunadamente nunca ejercí mi carrera de ingeniero industrial, siempre ejercí en el tema de metalurgia. Al principio únicamente por el tema de que estuve en una empresa trabajando como practicante que estaba en el área de metalurgia. Y bueno, así fue la vida llevándome a esta área de metalurgia y la verdad es que le agradezco a Dios que me haya llevado por este camino porque sin duda encontré por aquí, pues bueno, lo que más me gusta hacer. Y es por esa razón que empecé esta consultoría, para poder también apoyar a los ingenieros que, como fue mi caso, no tengan que empezar, por así decirlo, desde cero, o tener que decir, tengo que dejar mi trabajo para ponerme a estudiar metalurgia, porque en el trabajo pues no puedo avanzar, y muchas veces pasa eso, que no podemos avanzar simplemente porque no conocemos del tema y o porque nos faltan pues prácticas, teorías que podemos aprender. Entonces la idea es que ustedes ya desde la posición en la que están puedan seguir avanzando, simplemente adquiriendo esta información. ¿De qué forma? Pues bueno, con este tipo de webinars gratuitos o si ustedes necesitan una capacitación, también Consultoría Carnegie me encargo precisamente de dar las capacitaciones que ustedes puedan entender o tener los conocimientos básicos que necesitan para desarrollarse en el área de metalurgia. Entonces, pues bueno. También en la página web van a encontrar por ahí las grabaciones de estos webinars. Este webinar, como ya les mencionaba al inicio, es grabado y posteriormente va a compartirse en el canal de YouTube. Por aquí tenemos un canal de YouTube que se pueden suscribir y ahí van a estar revisando los webinars pasados, cursos pasados, etcétera, de forma gratuita. Entonces, pues bueno, por ahí si tienen la oportunidad de suscribirse, pueden meterse al canal de YouTube. Y también aquí, previo a iniciar o al menos el webinar del día de hoy, va a haber una capacitación en temas de tratamientos térmicos. Van a ser 2 días de 3 horas por día, es decir, 6 horas en total, donde vamos a hablar en temas de tratamientos térmicos enfocado en la planta, ¿ok? Muy bien. Entonces, por ahí también a la gente que se estuvo registrando les debió haber llegado un artículo porque también durante estas suscripciones ustedes pueden, yo les estoy enviando información por ahí, a lo mejor artículos que considero que son importantes o que pueden llegar a servirles, pues bueno, también se los estoy compartiendo y les hice llegar este artículo. Espero que hayan tenido la oportunidad de leerlo, porque posiblemente adelante podamos discutir un poco acerca de este artículo. Este artículo en específico fue publicado, si no estoy mal, el mes de abril, el mes pasado, en la revista History Today. Aquí les pongo el QR por si lo quieren escanear y después lo pueden revisar. También hablamos de acero descarburizado. Este artículo no es de mi autoría, por ahí yo les estuve apoyando a ellos en temas de traducciones que realizo para History Today, también algunos artículos de mi autoría, pero en este caso únicamente fue traducciones. Y me sorprendió mucho porque si ustedes ya tuvieron la oportunidad de leerlo, más adelante, como les comento, lo podemos discutir un poco, pero como las diferentes perspectivas, dependiendo de la aplicación, pues bueno, podemos tomar ventaja de los fenómenos que ocurren durante el proceso de tratamiento térmico.
Muy bien, pues nada más aquí también como información adicional, estoy organizando un simposium en el International Materials Research en el Congreso de Cancún. Ya se cerraron los abstracts, pero por ahí si ustedes tienen temas a lo mejor que les gustaría integrar a las empresas, herramientas computacionales como por ejemplo Thermocalc, a lo mejor simulaciones, pues bueno, por ahí también los puedo apoyar. Muy bien, entonces vamos a hablar, como les mencionaba, del tema de descarburización en aceros, fundamentos, evaluación y control industrial. Y aquí es donde quiero traer otra vez nuevamente esta frase que dice, aprende cómo resolver los problemas que ya han sido resueltos. Creo que durante mucho tiempo en al menos en mi carrera, yo siempre pensé que la gente que era más exitosa, la gente que iba escalando pues bueno, en las industrias o los que llegaban a rangos altos, era porque era gente muy inteligente o a lo mejor gente genio o a lo mejor era gente pues superdotada, cuando en realidad no es así. Esas personas que llegan a esos puestos o esos rangos o esos niveles se debe a que ellos resuelven problemas. Y esos problemas no los resuelven por arte de magia o porque su cerebro les dijo cómo hacerlos repentinamente. Lo hacen porque ellos ya saben o a lo mejor ya investigaron lo que otras personas hicieron. Entonces, a lo que voy es que cuando tú te mantienes en constante capacitación, cuando hablas también, cuando asistes a lo mejor a algún congreso, cuando tienes la oportunidad de hacer networking con gente que está en tu misma área, tienes la oportunidad de también expresar tus dudas, expresar lo que sucede y por ahí te van dando un poco de ideas de lo que, cómo puedes, pues bueno, resolver ciertos problemas. Entonces, eso a mí me ayudó en una ocasión y ahorita les voy a platicar porque me pasó precisamente en tema de descarburización. Y fue ahí donde, vamos a decirlo así, yo creo que todos hemos pasado por eso. Cuando llegamos a una nueva planta, todos cuestionan tu conocimiento. Entonces, si no demuestras que realmente sabes o si tu línea no va al 100 en la calidad, pues obviamente dudan de que realmente seas capaz. Y no precisamente tiene que ser tu jefe, a veces son otros departamentos. Y entonces a mí me pasó eso cuando yo llegué a una planta donde simplemente cuando yo tomaba ciertas decisiones me saltaban y pues iban y lo comunicaban con mi jefe y mi jefe, o sea, como si mi decisión no valiera. Entonces, eso me pasó una vez con este tema de la capa descarburada, porque nosotros hacíamos estas piezas. Aquí están, como no es exactamente esta imagen, la saqué por ahí de Google, pero es muy, se parece mucho a las piezas que realizábamos, eran unos anillos así, grandes, forjados. Entonces, resulta que en una ocasión las piezas eran 10 piezas y entonces eran, si no estoy mal, eran como 40 toneladas de carga total de estas piezas, eran un acero 4140. La ruta era que le hacían la forja, le hacíamos el tratamiento térmico y después del tratamiento térmico, pues iba a la inspección de dureza saliendo directamente del horno, bueno, cuando después que se enfriara, pero la dureza iba en la pieza. Entonces resulta que estas piezas, no sé, vamos a poner un número, eran 300 Drinel de dureza lo que nos decía la especificación que tenían que tener. Pues cuando llegó al inspector, 200 Drinel de dureza, 260 a lo mucho, y eran una que otra pieza, o sea, 230, pero andaban con los rangos de dureza súper bajísimos. Entonces, eran 10 piezas, entonces, pues bueno, para los parámetros de proceso, a mí se me hacía muy extraño porque yo decía, es que yo conozco este material con esos parámetros de proceso, sí o sí me tienen que dar mínimo unos 285 Brinel.
No, pero andaban en 260, 230, no, reprocesalas. Y entonces yo ahí como que tratando de entender el por qué no había salido, revisando por ahí los parámetros, revisando las fotografías, viendo a lo mejor si hubo por ahí algún aspecto en la tina de enfriamiento, o sea, tratando de revisar las variables, ¿no? Y calidad aquí atrás de mí, porque como ya estábamos en final de mes, pues tenían que moverse esas piezas. Como sabemos, la producción no descansa, ellos necesitan sacar la producción. Entonces, pues bueno, no, pues reprocesalas. Bueno, las mandamos al reproceso, pero el reproceso, como ustedes saben, cuando es una dureza baja en tratamientos térmicos, tenemos que realizar otra vez todo el proceso de tratamiento térmico, normalizado, temple y revenido nuevamente. Pues bueno, entonces otra vez las mandamos a la fila de la producción a que se haga todo el proceso. No sé si le había dado a lo mejor 600 grados de revenido, pues le bajé a 580, 500, sí, como 580, porque 560 ya era que la pieza iba a estar súper durísima. Bueno, otra vez sale del tratamiento térmico, se pasa en lo que se enfriaban porque eran piezas muy grandes, pasan a la dureza. ¿Y qué ocurre? Las durezas no cambiaron, como si no le hubiéramos dado el proceso de tratamiento térmico, no habían cambiado para nada. Bueno, pues ahí estoy tratando de hacer investigación, de revisar y calidad aquí a un lado mío, los chicos que estaban en el área de producción, que eran los que se encargaban de mover y presionar a los ingenieros de cada área en que salieran las piezas, también detrás mío. Ana, pero es que ¿qué van a hacer? Las piezas necesitan salir, sí o sí las tenemos que facturar. Y yo, entonces me decían, en juntas, ¿no? Con otros, otras áreas, ¿no? Es que tratamiento térmico tiene esas piezas y no las quiere mover. Y entonces yo les decía, es que a mí se me hace que esas piezas, yo decía, es que a mí se me hace que esas piezas no están duras, a mí se me hace que o que no están suaves, a mí se me hace que esas piezas tienen capa descarburada. Bueno, pues no, pues púlele más, ahí le estamos puliendo. No, pues al principio 3 milímetros, pues no da. 5 milímetros, pues tampoco, la dureza no cambia. 7 milímetros, no, pues ya de plano, ya llega un punto donde ya no le puedes pulir tanto a las piezas. Uno, porque te metes con las geometrías y la otra es que el pulido o cuando preparas la pieza puede quedarte cóncavo. Entonces, si ya te queda cóncavo, ya el durómetro cuando asienta ya no realmente no hace un buen ajuste o sujeta bien con la pieza. Entonces, la huella de dureza ya empieza a variar y ya no es tan representativa. Bueno, entonces yo me acuerdo realmente de eso y que me cuestionaban mucho y me decían, no, es que, y buscaban a mi jefe, no, es que ya rechaza las piezas, que manden a hacer nuevas piezas, que ya tienen materia prima, las van a cortar y otra vez. Y yo decía, es que ¿cómo vamos a tirar 40 toneladas de material? Porque yo estoy segura que esas piezas, entonces, mm, yo recuerdo esa vez que yo les mencioné en la junta, les decía, es que a mí se me hace que es capa descarburada y todo, no, es que cómo va a ser, ya le pulieron mucho esas piezas y que no sé qué. Y entonces yo decía, no, es que de verdad, entonces, recuerdo que después de esa junta de que me dijeron que no, técnicamente me dijeron que no sabía, colgamos, o sea, terminamos la junta que fue como un Teams o un Zoom, no recuerdo. Y entonces hablé con mi jefe y le dije, es que de verdad, necesito que me creas. Lo que voy a hacer es que una de esas piezas, si ya las quieren tirar, le dije, déjame sacrificar solamente una pieza. Déjame de que las segmenten y le hacemos un perfil de dureza. Y luego mi jefe de que, bueno, o sea, ¿estás segura? Yo confío en ti. Mi jefe realmente me apoyó mucho. Pues bueno, la segmentamos. Y dicho y hecho. O sea, en la parte central las durezas estaban muy altas. O sea, ya estaban como en 340, 350 Brinell. Y sí, porque ese tipo de material, el 4140 y aparte que tenía un poco de vanadio titanio, pues realmente las durezas sí eran para esos parámetros de proceso. No daban que fueran 200 Brinell. Entonces, cuando tú ya conoces que algo está pasando, ya sabes cómo reacciona tu material, pues obviamente ya, por más que veas los resultados, sabes que hay algo más detrás. Entonces, después de hacer una investigación, resulta que estas piezas se habían quedado en un horno anterior, en el proceso de forja.
porque los de mantenimiento, o bueno, cuando les estaban haciendo la forja, pues tenían que regresarlas al horno, al calentamiento, darle un paso, un rolado, regresarlas otra vez al horno, darle un rolado. Lo que había pasado es que mantenimiento había parado la roladora. Y entonces, como les había dicho a los de forja que nada más iban a tardar como mediodía, pues fue un viernes, los de mantenimiento no terminaron y se fueron y dejaron las piezas, entonces no le comunicaron a los de forja que se iban a ir, dejan las piezas en el horno de forja todo el fin de semana y nada más les faltaba el último paso y nadie comunicó nada y hasta que viene el tratamiento térmico no dan. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Revisando todo el proceso anterior, revisando las curvas, revisando qué había pasado, etcétera, las tinas de enfriamiento. Pero si hubiera sido la tina de enfriamiento, ¿por qué nada más esas piezas y no todas las demás, las anteriores, las pasadas? ¿Por qué nada más esas? ¿Sí? Entonces a lo que voy es que cuando sabes que hay algo, y entonces a veces yo también les digo, por ahí me dio mucha risa cuando fui a la conferencia de tratamiento térmico en Monterrey, estaba hablando con alguien también de otra empresa y me decía, es que yo voy y le hablo a los hornos. Y le digo, no te miento que cuando yo estaba en la industria, yo iba y le hablaba a las piezas, porque cuando conoces bien a tus piezas, cuando sabes bien el material, cuando sabes que hay algo más y sabes cómo se comportan. Es como decir, es que yo conozco cuando, no sé, yo no tengo hijos, pero a lo mejor cuando tienes hijos y dices, yo sé que te pasa algo, no me estás diciendo que te pasa algo. Es exactamente lo mismo con las piezas. Yo sé que te está pasando algo y no sé qué está pasando, pero tú no te comportas así. Ya después de que le haces el análisis de PMI para identificar que realmente las piezas sean las adecuadas, que no se hayan equivocado, etcétera, dices, hay algo más que no me está diciendo exactamente qué, pero sé que hay algo más. Entonces, tener este tipo de información te ayuda a que resuelvas problemas. Ahí nos ahorramos, obviamente, el volver a hacer las piezas, pues ya lo que sucedió fue que las metimos al reproceso, pero ahora teníamos que bajarle la dureza y más o menos estarle calculando de que, bueno, pues si aumentó tanto, con tantos parámetros y aproximadamente esto trae una pieza, entonces es jugárnosla, pues con las demás, ¿no? Entonces, vamos a hablar qué es la descarburización o por qué ocurrió esto. Vamos a recordar que el acero es una solución sólida basada en hierro y carbono, donde las propiedades mecánicas directamente dependen del contenido de carbono y también de elementos aleantes. ¿Qué ocurre durante el proceso de tratamiento térmico? Recordemos que cuando metemos un metal a un horno y le estamos dando calor, es decir, energía, esa energía se ve reflejada también en los átomos, la forma en que le estamos dando la energía a los átomos para que se muevan. Entonces, hay que recordar también, por ahí en la tabla periódica, si vamos hay que tener aquí identificado por qué tenemos que entender bien la tabla periódica. Es que la tabla periódica nos va a decir mucho el diámetro o el radio más bien, la posición donde está el átomo, nos va a decir qué tan pequeño puede ser ese átomo. Entonces, el carbono es uno de esos átomos que son muy pequeños que pueden moverse rápidamente, ¿sí? A través de la red cristalina. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros metemos o sometemos un metal, en este caso el acero, a un tratamiento térmico y le damos energía suficiente, es decir, calor, va a permitir que esos átomos estén difundiendo. ¿Y qué ocurre? Cuando difunden a ciertas temperaturas, por ejemplo, a las temperaturas de transformación austeníticas, pues le estoy dando suficientemente energía para que esos átomos se estén reacomodando. ¿Ok? Y cuando estamos en un horno donde no hay un control de la atmósfera, es decir, donde simplemente dentro del horno está el aire, por así decirlo, pues bueno, ese aire tenemos por ahí oxígeno, el vapor de agua, tenemos por ahí azufre, etcétera, no sé, otras componentes del aire. Y ese oxígeno, por ejemplo, le gusta mucho el carbono. Tiene afinidad por el carbono, el oxígeno. También recordemos en la tabla periódica. Entonces, tiene afinidad por el carbono. ¿Qué es lo que va a hacer? Que el oxígeno va a ir y tomar ese carbono que tiene la superficie del acero.
Y como el carbono tiene suficiente energía para moverse, pues va a ir a buscar también el oxígeno. Va a venir el oxígeno, va a tomar el carbono de la superficie y de esa forma, pues bueno, va a ir desprendiéndose, va a ir separando el carbono del acero a formar CO2. ¿Ok? ¿Qué otras se pueden estar formando? Por ahí se pueden estar formando una capa de óxidos también, la capa, como les comento, la capa descarburada. Entonces, esa capa descarburada le llamamos a esa superficie donde perdió carbono. ¿Y qué sucede si pierdo carbono? Pues estoy bajando las propiedades o estoy bajando, en este caso, las durezas. Esto ocurre, pues bueno, durante la forja, durante laminación en caliente, normalizado, recocido, tratamientos térmicos en hornos convencionales sin control de la atmósfera, ¿ok? Es ahí donde lo podemos, se puede presentar este fenómeno. La profundidad precisamente de esta capa descarburada depende de la temperatura, tiempo de exposición, la composición del acero, es decir, la temperatura porque nos va a decir cuánta energía le estoy brindando al carbono para que pueda difundir, ¿ok? El tiempo de exposición, recordemos, por ejemplo, el ejemplo que les puse, 3 días, 4 días, pues obviamente le estoy dando más tiempo para que difunda. Composición del acero, si tengo más porcentaje de carbono, por lo tanto voy a permitir que más carbono se esté desprendiendo. De hecho, esto pasa mucho con aceros de alto porcentaje de carbono, por ejemplo, 4150, 1080, etcétera. Las condiciones de la atmósfera del horno. Y pues bueno, este fenómeno es crítico ya que la reducción del contenido de carbono en la superficie afecta directamente la resistencia al desgaste y la fatiga al material. Entonces puede ser que tengamos un material que es 41-40, pero en la superficie le hacemos por ahí un análisis de carbono y vamos a tener a lo mejor un 30% de carbono. Entonces a lo mejor tengo un 41-30 arriba o un 41-20 súper en la superficie, ¿sí me explico? Entonces voy perdiendo ese porcentaje de carbono. Entonces aquí les quiero hacer esa pregunta. ¿Ustedes consideran que es bueno o malo este fenómeno? Quiero que lo pongan por ahí en el chat. Si a lo mejor alguien por ahí tuvo la oportunidad de leer el artículo que envié, ¿qué opinan? Lo pueden poner en el chat o si alguien quiere abrir micrófono, también. Vamos a hablar un poco, vamos a entablar conversaciones. Ingeniera, muy buenas tardes. ¿Cómo está, ingeniero Luis? Bien, bien, gracias. Yo diría que depende, Ok, ¿sí? Depende de las piezas. En el caso de nosotros son piezas de impacto, ok, que si la pieza se descarburiza mucho, en el momento en que empieza a trabajar se va a desgastar muy rápidamente. Entonces el cliente va a decir, se desgastó, no sirvió, porque ya la capa descarburada fue demasiada. Pero si vamos a hacer un mecanizado, ahí ya entraría. Entonces mecanizaríamos la pieza y ahí llegaríamos a la dureza. Entonces, depende de la necesidad, diría yo. ok. Entonces, en su caso, por ejemplo, hay piezas que ustedes prefieren que se descarburice para el mecanizado. Sí, ¿Les ahorran mucho tiempo en el mecanizado, dinero? sí, sí. Digamos, muchas veces hacemos un recocido Ajá, para ayudarnos a bajarle porque es demasiado. ok, En el caso de nosotros, por ejemplo, los martillos sería no, que no se descarburizaran, porque no vamos a hacer mecanizado, no vamos a hacer nada, sino de una vez va a sufrir impacto. ok, Si va a sufrir impacto y hay una capa descarburizada muy grande, pues la pieza se va a desgastar muy rápido. Entonces el cliente nos va a hacer, nos va a decir, hombre, esto no está durando. Entonces, hasta que no se desgaste esa pieza, esa parte descarburizada, entonces el martillo empieza a trabajar mejor porque ya llegó a su punto más duro. ok. ¿Sí? Muy, Entonces, para mí depende. En el caso de nosotros, lo mejor en nuestras piezas es manganeso y altos cromos. En nuestro caso es mejor que no se descarburicen tanto porque no llevan mecanizado. muchas gracias, ingeniero. Ok, bueno, ese es un buen punto de vista y otra aplicación diferente. Como veían, por ejemplo, aquí el ingeniero Luis mencionaba que para ellos es importante en el mecanizado porque les ahorra en este caso tiempo de proceso. Por ejemplo, aquí Ricardo León en el chat nos dice, son dos puntos de vista. Primero la función y luego la forma. Segundo, primero la forma y luego el tratamiento térmico. Ok. ¿Alguien más que quiera abrir micrófono para compartir algo, alguna experiencia que hayan tenido?
que digan, bueno, en mi caso de plano es algo que a lo mejor nuestra aplicación es malo o no lo requerimos o necesitamos controlarlo. Ok, aquí por ejemplo, Mara Patricia en el chat coloca, en nuestro caso es malo. Usamos acero 8620 y si esa descarburización afecta el spleen, ya es scrap. Y si no afecta y posteriormente va a la operación de rectificado, pasa. Ok. Ok. Mara, no sé si puedas abrir el micrófono, te quisiera preguntar, ¿ustedes miden la capa descarburizada o cómo la controlan? No sé si tengas micrófono que quisieras abrirlo. Ah, ok, dice, en realidad no debería de pasar, es muy raro. Ok, muy bien, gracias, Mara. Sí, bueno, también puede ser que a lo mejor el porcentaje de carbono que tengan un 86-20, pues realmente el porcentaje que se va perdiendo de carbono, pues realmente no es demasiado. Aquí, Ana Lilia coloca, algunos de mis clientes permiten cierta profundidad de descarburización, pero no completa, solo parcial y no debe de exceder ese máximo. Ana Lilia, ¿puedes abrir el micrófono? Bueno, es que veo que hay varias, se me hace que compartieron por ahí el link y por eso tienen el mismo nombre. Quisieras abrir micrófono, nada más quisiera preguntarte. ¿Ustedes cómo le reportan esa profundidad de capa descarburada al cliente? O si quieres aquí lo puedes poner en el chat, dice, ah, ok, no te preocupes, si quieres aquí lo pones en el chat. Por ejemplo, otra aplicación aquí que dice Ricardo Victoria es si vas a diseñar un cuchillo para un chef, es un tipo de filo y forma para proteínas, vegetales, pan, etcétera. La descarbonización es buena. Muy bien. Bueno, vamos a seguir avanzando. Por ahí si quieren seguir colocando sus experiencias para que más personas los puedan revisar. Y pues sí, realmente, como decimos los metalúrgicos, ¿no? Depende. Depende de lo que estemos realizando. Y es por eso que les mandé este artículo. Precisamente para este tipo de cuchillas, en esta aplicación, que son unas reglas rotativas, es un acero al carbono, buscan la descarburización. ¿Con qué objetivo? Para poder realmente darle esa forma. Vemos cómo está la forma, pues circular. Entonces, si fuera un acero que a lo mejor tiene buena dureza, pues bueno, a lo mejor esa forma circular podría ser muy complicada alcanzarla sin tener una fragilización en el material, sin agrietarse. Sin embargo, también necesita la dureza estos dientes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues bueno, por ahí primeramente buscan una materia prima que esté descarburizada para poder generar esta forma y posteriormente, pues bueno, aplicarle un tratamiento térmico superficial, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta cómo, a lo que voy es que, cómo hay que tener este tipo de información para nosotros poder a lo mejor decir en nuestra empresa, ¿y si hacemos esto? O sea, porque ya lo vi a alguien más que hizo. No es algo que tengamos que sacárnoslo por ahí de la teoría, sino ver qué es lo que otros ingenieros en el área realizan para nosotros también aplicarlos y ver de qué forma, pues bueno, lo podemos llevar a cabo en la empresa. Dice Eric Rivera, también en nuestros procesos nos entregan forja con descarburada para mecanizar, nos mejora la vida de herramientas y tiempo en ciclo de máquinas. Entonces, puede ser un punto positivo o un punto negativo, dependiendo de dónde estemos, en qué parte del proceso estemos, ¿no?
Entonces, aquí les voy a poner un ejemplo este fue un estudio que se hizo, al menos con nosotros, Consultoría Carnegie, realizamos un estudio para una empresa precisamente para determinar la capa descarburada y óxidos. Es por eso que aquí preguntaba a Ana Lilia que ellos cómo lo realizan. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo ustedes pueden llevar a cabo este tipo de análisis y lo pueden aplicar dependiendo, pues bueno, de lo que estén buscando precisamente. Entonces, primeramente podemos utilizar herramientas computacionales, como qué tipo de herramientas, a lo mejor predicciones en Thermocalc, ¿no? Donde podemos ver, ok, con esta composición química, en función de a lo mejor de este tiempo de tratamiento térmico, y ver también por ahí le decimos la actividad del oxígeno o la presión parcial del oxígeno, qué óxidos se pueden estar formando. Porque recordemos que en esta, me voy aquí, es una capa de óxido, porque esos óxidos también se van formando con otros elementos aliantes, pero también es la capa descarburada. Entonces, esa capa de óxido me va a decir si eso también puede ser una capa que me va a impedir que a lo mejor ese oxígeno atraviese para poder formar el CO2. Entonces, pues por aquí también puedo ver, oye, a lo mejor necesito modificar o controlar la actividad del oxígeno en mi horno, porque muchas veces es que, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo sé? O sea, ya me recomendó a lo mejor el proveedor que tengo que tener a lo mejor, pues, esta presión del oxígeno, esta presión parcial del oxígeno en mi horno. Pero ¿cómo sé o a qué se debe? ¿Cómo yo como ingeniero metalúrgico, cómo lo puedo determinar? Bueno, podemos ver este tipo de diagramas que a ciertas temperaturas, cuáles van a ser los óxidos que se van a formar y a lo mejor son óxidos que no necesito, a lo mejor son óxidos que sí necesito a ciertas temperaturas, etcétera, ¿no? Entonces, poder comprender precisamente estas relaciones clave para poder prevenir la descarburización, que podamos diseñar las atmósferas controladas y evitar resultados no deseados en propiedades mecánicas. ¿Ok? Entonces, aquí lo que yo siempre trato de brindarles en estos webinars es el cómo hacerlo. No seguir recetas, no seguir simplemente parámetros, sino que ustedes vean desde dónde podemos nosotros realizarlo o cuál es la explicación de esos parámetros en específico. Entonces, desde ahí, desde un diseño de un control atmosférico, lo podemos hacer con herramientas computacionales, con este tipo de diagramas que me digan, estos son los óxidos que necesito o que no necesito, ¿ok? Para ver un poco acerca de la determinación de la profundidad de la capa descarburada, también aquí existen ciertas especificaciones o una norma que es la ASTM E1077. Aquí nos establece diferentes métodos para evaluar la profundidad de la capa descarburada, que incluye métodos microscópicos, de microdureza y análisis químicos. Entonces, por aquí podemos determinar no sé si alguien de aquí también lleve a cabo este tipo de análisis en la planta, si lo quieren poner en el chat, si su planta lleva a cabo este tipo de análisis, si lo certifican al cliente, pero en dado caso de que el cliente les mencione que quieran la certificación o a lo mejor quisieran que ustedes determinaran el porcentaje o la profundidad de capa descarburada, pues bueno, pueden utilizar este tipo de especificaciones. Ahora, me regreso un poco nada más porque, por ejemplo, este tipo de análisis también lo pueden realizar de forma termodinámica utilizando, por ejemplo, Dictra en Thermocalc, donde podemos ver la cinética y podemos ver, bueno, cómo se va formando esa capa descarburada, ¿no? En función de la temperatura. Entonces, para esta aplicación en específico, el problema principal de este cliente o de esta empresa es que tenía variaciones de dureza después del maquinado con efecto de reprocesos en piezas en dimensiones finales. Es decir, que este cliente tenía sus piezas y me decía, es que siempre están variando las piezas y no podemos encontrar un punto en el que podamos determinar que las durezas después del tratamiento térmico y las durezas de la pieza final sean constantes. Entonces, ellos pensaban que era una variabilidad o que la dureza aumentaba por el maquinado, cuando en realidad, pues bueno, no era realmente esa la causa raíz.
sino que era precisamente la capa descarburada. Entonces, esta es la ruta que seguían, era una forja, tratamiento térmico entre normalizado, temple y revenido, le hacían la evaluación de dureza, después el maquinado y la dureza final. Y cuando llegaban a la dureza final, por ejemplo, si en el tratamiento térmico les daba, si no estoy mal, creo que sus piezas eran una 0,1080. Entonces, si las durezas a lo mejor en el tratamiento térmico les daba, si no estoy mal, creo que eran como 340, en la dureza final a veces les daba como 350, 360 y ya se salían del rango de dureza, este, por el lado, por la parte superior, por el lado duro. Y entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? La regresaban al tratamiento térmico para darles un revenido, bajarles la dureza. Y eso que les costaba, obviamente les costaba dinero porque añadían tiempo de tratamiento térmico, pero también lo que más les dolía era que tenían que hacer una desviación cada que pasaba eso con el cliente. Y entonces uno tenía que molestar al cliente siempre a calidad. Más aparte, las piezas eran entregadas, ya no eran entregadas en condición maquinado, ya tenían por ahí manchas de tratamiento térmico, un poco quemaditas, entonces ya no se entregaban de una forma bonita, por así decirlo. Y pues ese era el problema principal que tenía esta empresa. Entonces por ahí hicimos varios estudios y este es un estudio que les menciono utilizando esta especificación donde para llevar a cabo este estudio, era una 0,4340, no sé por qué estaba pensando en el 1080. Este, para este estudio, pues bueno, se hizo utilizando un QTC, ¿no? Que el QTC es técnicamente como un, Quality Test Coupon, que lo utilizamos para, no sé si aquí también los utilicen, pero muchas veces las especificaciones del cliente nos permiten validar las propiedades mecánicas con una pieza pequeña aparte. No realmente de la pieza, porque a lo mejor la pieza no lleva excedentes para quitar alguna probeta, o por las geometrías, simplemente dice, ¿sabes qué? Con un QTC tú mídelo, mete una pieza por ahí extra que sea nada más del mismo material y con eso evalúame mis piezas de servicio. Entonces utilizamos precisamente un QTC en condición forca, lo cortamos a la mitad, es decir, un QTC sin maquinar después del tratamiento térmico. Se cortó a la mitad o se segmentó en esta parte transversal y de aquí se obtuvieron unas probetitas. Y estas probetitas, pues bueno, fueron para realizar los tres análisis. El primero fue el perfil de dureza. Aquí lo que se hizo fue que cada milímetro se realizó un análisis de dureza. Entonces, en este caso, pues bueno, tuvimos que realizar por aquí un marcado y fue realizándose el análisis. Si nos damos cuenta, para estas piezas de este cliente, en el milímetro número uno estaba en Rodwell C aproximadamente 30. En aproximadamente 3 milímetros, 35. A los 5, si nos damos cuenta a partir de los 5, como que se empieza ya pues vamos a decirlo, sostener esas durezas. O sea, sí a variar, pero no esta inclinación, ya se empieza a hacer un poco más constante. Y pues bueno, obviamente va a ir bajando cuando voy acercándome más al centro, pues bueno, por temas de templabilidad, ¿ok? Entonces desde aquí ya encontrábamos porque estas piezas las pulían simplemente a limpiar, es decir, que nada más le daban una pulidita y listo. Y luego le daban a tres y a veces también a tres no daba la pieza, o sea, sí había mucha variación. Y bueno, en este caso, por ejemplo, aquí uno de los retos que más se encontraron en esta planta en específico es que ellos todavía no utilizaban un método de dureza como los anteriores, los equipos donde vas colocando, etcétera, vas haciendo la indentación. Pero aquí una de las cosas que hay que tomar en cuenta y se los comparto es que traten de hacer, si van a hacer este tipo de análisis, ellos al inicio lo que hicieron fue un rayado con un alfiler. Entonces, cuando veíamos los resultados del primer de dureza, no coincidía y yo les decía, es que, a ver, vamos a ver otra vez nuevamente. Y cuando lo veíamos, no, pues, a ver, el alfiler sí me está metiendo también por ahí, un poco de ruido.
por tema de tensiones, aunque sea pequeño, sí te está metiendo ruido. Entonces, el marcador lo tuvieron que hacer con un marcador de esos como tipo para vidrio, súper finito, para poder realizarlo a cada milímetro. Pero por ahí, si ustedes no estuvieron, no sé si alguien de aquí estuvo presente en el webinar, creo que el mes de febrero o en enero, donde hicimos en el tema de dureza con QATM, por ejemplo, QATM tiene un equipo donde tú le colocas la pieza y mediante ya la inteligencia artificial, ellos van colocando cada cuando tú quieres realizar la dureza. Entonces, este tipo de análisis con este tipo de equipo que ya puedas colocar la pieza y que vayas diciéndole, quiero que cada milímetro me vayas diciendo la dureza, este equipo te lo puede dar. Y por ejemplo, aquí ya te lo va iluminando por la zona que es la más suave a la zona un poco más dura. Y entonces, pues bueno, esto también lo podemos ver con este tipo de equipos, ¿no? Otro tipo de análisis fue el que se realizó el eco. A ver, antes de avanzar, voy a revisar nada más aquí las preguntas en el chat. Recuerden que si tienen preguntas las pueden ir realizando. Dice Rolando, en una experiencia que tuve, la empresa dejaba un margen de tolerancia en el mecanizado. Enviaban las piezas a TT y al salir terminaban del maquinado. Las piezas eran bombas de relieve con alto cromo. Sí, de hecho las piezas, por ejemplo, hay clientes que te dan un excedente con las dimensiones. Y entonces tú obviamente, a ver, aquí también es importante y lo vamos a ver al final, cuando ya determinemos cuál es el porcentaje que le tenemos que pulir, siempre tenemos que estar al pendiente también de las dimensiones finales de la pieza del cliente. Porque si el cliente te está diciendo que es una pieza a lo mejor con un excedente de un cuarto de pulgada, bueno, pues tenemos suficiente. Pero si ya te dice que son dimensiones de excedentes muy, muy pequeñas, más aparte posibles deformaciones que tengan el tratamiento térmico en el temple, tengo que estar este, en comunicación constante con las personas que realizan el dimensionamiento, ¿no? de la pieza y estar seguro que sí puedo pulirle a lo que yo necesito pulirle, ¿no? Muy bien. Daniel Abraham comenta, una pregunta. ¿Una descarburización se puede utilizar para un producto que tenga desgaste mecánico de torque, como en los engranes debido al desgaste de la fricción o con otros engranes? Bueno, en realidad cuando hay un desgaste es porque necesitamos que pues bueno, la pieza tenga un poquito de mayor de dureza. A lo mejor por ahí le podrían realizar, ahora colocarle carbono precisamente a los dientes del engrane, ¿ok? Para evitar ese desgaste. Muy bien. Entonces, continuamos. Otro de los procesos también que se llevó a cabo para esta empresa fue un análisis químico. Porque un análisis químico aquí nos va a determinar el porcentaje de carbono que tengo también cada cierta distancia. Es un poco más complicado, obviamente, llevarlo a cada milímetro, porque si nos damos cuenta, pues bueno, la huella de la chispa, pues bueno, va afectando. Ahora, aquí también es importante que seleccionen bien el equipo en el cual van a llevar a cabo este análisis. No lo pueden llevar a cabo, por ejemplo, con un equipo de fluorescencia, porque no tiene esa sensibilidad para el carbono. En este caso fue un equipo de un LECO, un análisis de chispa, donde quema precisamente pues bueno, hace una quema y entonces esos elementos en forma de gas es como los miden, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etcétera. Entonces, es un poco, o es más exacto, más bien, es más exacto llevar a cabo el análisis de estos elementos por medio de chispa. Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta, porque si quieren realizar un análisis químico, con un PMI o una fluorescencia no va a ser exacto, entonces posiblemente por ahí pues vayan a decir, no, pero es que aquí me salió, pues sí, pero no es un equipo que te esté brindando precisamente esa sensibilidad que necesitamos, ¿ok? Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, en el milímetro 1, en el milímetro 2, 3 y hasta el milímetro aproximadamente el 5. A lo mejor por aquí empieza a existir la variación, en el 5 es donde ya empezamos otra vez uno hacia arriba, que es un porcentaje de carbono el 0,4 al menos, pero andamos en niveles muy bajos de carbono para el tipo de material que estamos trabajando. Entonces, pues bueno, si hace sentido por ahí que hayan tenido diferencias entre la pieza tratada y la pieza
final. Y por último, la microscopía óptica, donde ya podemos ver, por ejemplo, en dónde está esta zona, si nos damos cuenta por aquí, esta zona de capa descarburada, ¿no? Donde va faltando el carbono. Ahora, ya con toda esta información, ya me di cuenta que sí tengo capa descarburada, ya me di cuenta que a lo mejor necesito 5 milímetros. Ahora, ¿qué hago? Hay que tomar acción y este tipo de acciones son las que llevamos a cabo en la planta. Después de que nosotros o nuestra pues sí, nuestra función es determinar qué es lo que está sucediendo. En temas metalúrgicos, ahora tenemos que ver de qué forma lo controlamos en la planta para ayudar a la producción. Entonces, como aquí mencionaban, ¿no? Abraham, oye, pero es que también o quién era, no, Rolando, pues es que el cliente manda piezas con excedentes, ok, entonces tengo que ver cuánto excedente tengo para ver si realmente puedo pulir o no. Entonces ya ustedes pueden ir realizando, o en este caso para para nuestros diferentes productos, para esta empresa les realizamos este análisis para diferentes productos, al menos en los que ellos estaban teniendo más variación. Pues vamos a ver cuál es el porcentaje de capa descarburada, porque como les menciono, esa profundidad depende del material, depende del tiempo, depende de la temperatura. Entonces, los diferentes tipos de grados de acero tienen diferentes parámetros de proceso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para cada uno le tengo que determinar cuánto va a ser lo que le tengo que pulir para asegurar que va a ser la dureza representativa de la pieza, ¿ok? Entonces, ya después de realizar todo este análisis, ok, si una pieza entra al tratamiento térmico en condición de forja, es decir, viene de la forja y entra al tratamiento térmico, el operador le tiene que medir para un 41 30 mínimo 3 milímetros para determinar la dureza adecuada o es la profundidad de pulido que establecimos. Si una pieza viene en maquinado, también puede ser, bueno, creo que aquí está mal, el maquinado no era 3 milímetros, si no estoy mal, nada más era la limpiar, porque realmente no perdía mucho carbono. 4340. Una pieza en condición forja, 5 milímetros. Una pieza en condición maquinado, es decir, que la pieza después de que se la forjaron, la mandaron al maquinado y luego no la mandaron al tratamiento térmico, ya no tenía esa capa de forja donde también tenía óxidos, etcétera. Pues bueno, entonces ya no le tenía que pulir tanto. Con 2 milímetros yo me aseguraba que la dureza iba a ser constante cuando le diera a lo mejor un rectificado final, ¿ok? Una 01080 en condición forja, aquí sí eran de 5 a 7 milímetros lo que teníamos que pulirle, porque ya sabíamos que los 3 milímetros entre 3 y 5 iba a estar variando demasiado. La dureza iba a estar saliendo súper suave cuando en realidad no era la dureza real. Cuando ya las maquinábamos, aunque 5 o 7 milímetros ya la dureza empezaba a ser constante. Un maquinado 3 milímetros. Y entonces en este caso otra de las acciones que se llevó a cabo para evitar esa variabilidad era capacitar al operador y decirle, tú tienes que hacerme estas durezas y estas tablas se las integramos a sus instrucciones de trabajo con un micrómetro. Y entonces ellos cada que llegaban estas piezas que decíamos, estos aceros, o cuando estas órdenes marcaban estas piezas, ahí ya les diseñamos también un reporte de dureza, etcétera. Cuando llegaban esos reportes de dureza marcados en especial, ellos tenían que hacer el pulido y medir. Y cuando medían con el micrómetro, asegurarse que estuvieran teniendo esa profundidad de pulido que se estaban determinando, porque si no, de lo contrario, esas piezas más adelante iban a salir, incorrectas y nuevamente se tenían que regresar. ¿Sí? Entonces, este análisis, pues, se les recomienda que lleve a cabo en las diferentes grados de aceros, temperaturas, tiempos de procesamiento, que ayude a determinar precisamente el efecto de la profundidad de capa descarburada y con eso implementar acciones preventivas el equipo operativo sobre evitar un sobrecalentamiento o someter las piezas a periodos prolongados en un tiempo de horno. Entonces, no solamente nos ayuda a determinar cuándo necesitábamos, sino también mandar una alerta, una alarma y mantener al tanto a los equipos involucrados, a los diferentes departamentos, que estos aceros presentan esta descarburización y no podemos dejarlos más de cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, esto lo llevamos a cabo con durezas, pero ustedes dicen, es que yo estoy jugando con impactos. Ah, entonces hay que hacer un análisis de impactos, ¿sí? Ahora hay que hacer a lo mejor un análisis con tiempos.
¿Cuánto es el tiempo que puedo dejar una pieza de cierta geometría en el horno para evitar una descarburización de 5 o 7 milímetros? Ese es otro análisis que podemos llevar a cabo en la planta. Y entonces a partir de ahí establecer o establecer controles de procesos, pero con la metalurgia detrás, entendiendo qué es lo que está sucediendo, entendiendo qué es la capa descarburada, entendiendo por qué está ocurriendo esto. No solamente que es, ay, es que es más tiempo, sí, pero ¿por qué? Porque el carbono se está moviendo, porque el oxígeno y el carbono se gustan demasiado, quieren estar juntos y van a formar CO2, y entonces eso va a hacer que no tenga el suficiente carbono que necesito. Y si entonces el cliente me está mandando una pieza que no tiene dimensiones extra para pulirle, comentarle también con datos y hechos. A lo mejor ellos después nos reclaman, oye, es que yo ahora hice un maquinado y tus durezas no coinciden. Bueno, es que también hay que tener en cuenta la capa descarburada. Aquí yo ya tengo mis análisis internos de la planta, porque recordemos que cada planta funciona diferente. ¿Ok? No es lo mismo tratar térmicamente en Canadá y tratar térmicamente en México, porque para empezar la temperatura es diferente. Los resultados van a ser diferentes. Entonces ustedes tienen que analizar esto en su planta, llevarlo a cabo ustedes, porque eso les va a decir cómo su planta está trabajando. Entonces cuando el cliente venga a decirles, tengo una queja, bueno, es que en mi planta, en mi capacidad de producción, esto es lo que sucede, ¿sí? Entonces yo necesito que me ayudes tu cliente a una de las dos, o a poderme dar un poco más de excesos, o a lo mejor permitirme pulir un poco más, o entregarte las piezas suaves cuando ya sé que no van a estar suaves, pero yo sé que cuando le des un maquinado, la dureza te va a dar, porque yo ya llevé a cabo mi análisis. No sé si me explico. Ujú. ¿Dudas al momento? ¿Algo que quieran aquí aportar? A ver, aquí José Antonio Ramírez en el chat pone, algo importante es considerar primero qué tipo de tratamiento térmico vas a efectuar y sobre qué acero. Dos, considerar además la temperatura, el tiempo de atmósfera que vas a inyectar para proteger o tener alejado el oxígeno de la cámara, haciendo un barrido previo y garantizar la atmósfera neutral en el caso de solo proteger la oxidación. Se usan hornos de atmósfera controlada o incluso un tratamiento en vacío para garantizar que el oxígeno se erradique. Un tratamiento en mufla sin protección atmosférica seguro va a descarburar. Inyectar nitrógeno de preferencia de alta pureza a las cámaras es lo más recomendable. Muchas gracias, José Antonio. José Antonio, tú trabajas en una empresa a lo mejor que realicen estos hornos de atmósfera controlada. Por aquí si nos puedes poner en el chat. Muy bien, entonces en conclusión, como les menciono, todo esto es importante que ustedes conozcan, que lo lleven a las empresas, que ustedes están trabajando en la empresa, que por ahí estén teniendo a lo mejor una variación y no sepan por dónde comenzar. Este es uno de los posibles variables que puedan estarles afectando. No quiere decir que sea la única. Hay más variables que pueden estar afectando durezas, pero esta es una, que por ahí también pueden decir, ah, puede ser esto y empiezo a hacer todo mi análisis. Entonces, regresando a la primera frase, ¿no? Sepan resolver problemas que ya han sido resueltos. Entonces, con esta información es lo mismo. Sepan resolver problemas con algo que ya existe, ya no es algo que tengan ustedes que investigar desde cero, que tengan que estar quebrándose la cabeza. Simplemente busquen la información que les pueda ayudar a resolver estos problemas. Muy bien. Entonces, eso es por el día de hoy de este webinar. Sí, espero que les haya parecido interesante. ¿Les gustó o no les gustó? Lo pueden poner aquí en el chat. Como ya les menciono, este webinar, estos tipos de webinar se llevan una vez al mes o dos veces al mes. Más bien, este año se ha llevado dos por mes. Este es el nada más, el mes de mayo se llevó a cabo uno. Pero tratamos de que esto es información, pues bueno, ustedes la puedan tener para que ustedes puedan, pues bueno, contar con todo estos temas que encontramos en la planta y que les puede ayudar a ustedes también a que realicen este tipo de análisis en las plantas, ¿ok? Entonces, si les gustó, por ahí lo pueden poner cuando les publique. Bueno, en lo que van, vamos dando los últimos avisos. Si pueden, este abrir su cámara. Voy a pausar por aquí la grabación.
Muy bien, entonces muchas gracias por atender esta sesión. A los participantes, como les menciono, si están interesados en el curso, si no estoy mal, creo que el registro se cierra el día 20 de junio, para este curso. Y pues bueno, nos vemos entonces por ahí por correo. Les voy a estar haciendo llegar las próximas invitaciones al webinar del mes de junio. Pues bueno, para que estén por ahí al tanto. Y la grabación del día de hoy va a quedar la siguiente semana en YouTube para, pues bueno, si la quieren volver a revisar, por ahí a ver cómo se realizaron ciertos procesos, ahí los van a poder ver.